Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el tema que nos convoca hoy, que es cómo reducir la ingesta de hidratos de carbono. Todos conocen, ¿no?, lo que son los hidratos de carbono o dónde los encontramos, o más o menos tienen una vaga idea general. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer una breve introducción sobre qué son los hidratos de carbono, qué función cumplen. Bueno, acá hay diferentes grupos de alimentos en donde podemos encontrar este macronutriente que recibe el nombre de hidrato de carbono o también recibe el nombre de azúcar, glúcido o carbohidrato. Nosotros en nutrición, cuando hablamos de nutrientes, distinguimos dos grandes grupos. Hablamos por un lado de lo que son los macronutrientes, en donde vamos a encontrar los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, que son los que el cuerpo degrada para obtener energía o, en el caso de las proteínas, para lograr alguna función estructural. Y por otro lado tenemos los micronutrientes, que son los que no nos aportan calorías, e incluimos toda la variedad de vitaminas y minerales, que son sustancias que refuerzan nuestras defensas y son muy antioxidantes. Por eso, a los hidratos de carbono los vamos a encontrar en el grupo de macronutrientes, ¿sí? Son calóricos y aportan energía. Hablando un poquito de la estructura química del carbohidrato, ¿por qué reciben ese nombre? Son unas moléculas que están formadas principalmente por átomos ricos en carbono y en hidrógeno, más que nada. Bueno, ahí hay una estructura química como para que se hagan una idea, y al ser tan rico en carbono y en hidrógeno es que, en consecuencia de eso, recibe el nombre de carbohidrato o hidrato de carbono, precisamente por la estructura química que tiene la molécula. ¿Cuál es la función que cumplen los hidratos de carbono en nuestro organismo? Bueno, los encontramos principalmente en la forma de azúcares, almidones o fibras, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, pero principalmente la función que tienen es energética. Le dan energía al cuerpo para funcionar, para levantarnos todos los días, para realizar todas las actividades que desarrollamos durante el día, para hacer alguna actividad física o algún deporte. Es la unidad energética primordial del cuerpo. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud considera que de todas las calorías que consumimos en el día, por lo menos la mitad, entre el 50 y el 60% de esas calorías debe ser cubierta por estos carbohidratos. Pero después vamos a ver que tenemos que hacer una buena selección de este alimento. No es que es cualquier carbohidrato. Tenemos los complejos y los simples. Y vamos a ver que los refinados o los simples son los que debemos consumir en menor proporción. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos un hidrato de carbono? Ingiere en el cuerpo, pasa por el tubo digestivo que lo degrada y el cuerpo degrada esta molécula en la unidad más pequeña, que es la glucosa. La glucosa sería la moneda energética del cuerpo. Es la que va a utilizar todas las células, los tejidos, los órganos para poder realizar su función en el organismo. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro y todo lo que son las células nerviosas, el cerebro es un órgano muy grande que demanda mucha glucosa y se alimenta pura y exclusivamente de esta molécula. Por eso es importante que le proveamos este producto a lo largo del día, ¿sí? No debemos restringirlos de la dieta. Es muy importante que consumamos hidratos de carbono. Van a ver que cuando estamos en periodos de ayuno, no sé si les pasa que uno se siente más cansado, fatigado, se siente débil y en algunos casos pueden tener dolor de cabeza. Bueno, precisamente por esta misma razón. Y como dice acá, la glucosa es el combustible y el alimento de todas las células por excelencia. Una vez que se cubre la cuota energética del cuerpo, los hidratos de carbono, ¿qué pasa? Se digieren en el tubo digestivo, pasa la glucosa a la sangre, se utiliza como energía, una pequeña parte, una vez que cubrí la cuota energética, una pequeña parte se va a músculos y hígado a formar la reserva energética del cuerpo, en forma de glucógeno. En caso de que yo esté en ayuno, el cuerpo utiliza esa reserva para obtener energía. Y otra gran parte de los carbohidratos que consumimos, que no se gastan, se almacenan en forma de grasa, ¿sí? Por eso es que aumentan los niveles de triglicéridos. ¿Qué tipos de hidratos de carbono existen?
se dividen en dos grandes grupos, que son los simples, por ahí los más coloridos, un poco más tentadores, y después los complejos. Los carbohidratos simples son de absorción rápida. Uno los ingiere al organismo y se absorben al intestino muy rápido y aumentan los niveles de glucosa rápidamente. En cambio, los carbohidratos complejos vamos a ver que tienen una estructura molecular más compleja y al cuerpo le cuesta más digerirlos. Por eso la administración de glucosa para el cuerpo es mucho más lenta y más gradual, no tan rápida. Vamos a hablar específicamente de los carbohidratos simples. ¿Qué son? Son moléculas que tienen estructura bastante sencilla, están formados por uno o dos azúcares, se conocen como monosacáridos o disacáridos, pasan a la sangre muy rápidamente y elevan los niveles de glucemia y nos dan energía en forma inmediata. Tienen muy poco valor nutritivo, esto quiere decir que no vienen acompañados por grandes cantidades de vitaminas, minerales y fibra. Los carbohidratos simples me van a dar energía en forma inmediata, pero no me van a dar saciedad y no me van a aportar nutrientes importantes para el organismo. Dentro de este grupo vamos a encontrar lo que es la sacarosa, la famosa azúcar de mesa. Tenemos la fructosa, que es el azúcar que está en la fruta, lo podemos encontrar en la miel. La galactosa, que es el azúcar de la leche. La manosa, que es el azúcar del maíz. Y bueno, y la glucosa, que habíamos hablado anteriormente, que es la moneda energética del cuerpo. Todos los carbohidratos simples en el cuerpo se terminan transformando en glucosa, que es lo que utiliza como fuente de energía. ¿Dónde encontramos estos carbohidratos simples? Más allá de los que mencionamos anteriormente, muchos alimentos que están procesados o industrializados adicionan a los alimentos con estos azúcares. Por eso vamos a encontrarlos también en todo lo que son, en la elaboración de dulces van a estar, en todo lo que son las gaseosas, que están endulzadas normalmente con fructosa, jarabe de fructosa, que es un azúcar simple, mermeladas que no sean dietéticas, en los jugos de fruta, todos los productos de pastelería y en la gran mayoría de las golosinas. Es aconsejable que limitemos o tratemos de restringir el consumo de estos carbohidratos a pequeñas porciones o, digamos, porciones controladas. Precisamente porque se absorben rápido. Cuando uno ingiere, por ejemplo, una gaseosa llena de azúcar, toda esa carga de azúcar pasa muy rápido a la sangre, entonces el cuerpo se desorganiza porque no sabe qué hacer con tanta cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Por eso empieza a distribuir una parte a la cuota de energía de nuestro organismo. Una vez que se cubrió esa cuota, una parte se reserva como glucógeno para una futura necesidad y la otra gran parte se almacena como grasa. Es por eso que el exceso de estos carbohidratos nos hace aumentar de peso y no nos da saciedad. Genera un pico de glucemia o de azúcar en la sangre muy alto y después desciende también muy rápido. Y eso es lo que hace que el cerebro después envíe señales para que nosotros tengamos apetito y volvamos a tener hambre nuevamente. A diferencia de lo que vamos a ver ahora que pasa con los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos, o también conocidos como almidones o féculas, tienen una estructura más desarrollada, se componen de 3 o más azúcares formando extensas cadenas y estos normalmente tienen gran aporte nutritivo. Vienen acompañados normalmente de muchas vitaminas, minerales, gran aporte de fibra. Esto es una parte muy importante de estos carbohidratos porque sobre todo los complejos que sean integrales estamos hablando. Porque la fibra lo que hace es enlentecer la digestión y esto hace que la glucosa pase a la sangre pero en forma más lenta, más gradual, sin generar esos picos de glucemia. Entonces el cuerpo, al tener energía por más tiempo, no hace que el cerebro envíe esas señales de hambre o de apetito. Entonces nos mantiene saciados por más tiempo. Y el cuerpo se puede organizar mucho mejor para administrar esa glucosa como fuente de energía. Es por eso que nos permite controlar el apetito o hacer una buena selección de alimentos, que no pasaba en el otro caso. Debido a su complejidad, como dice acá, tardan más tiempo en convertirse en glucosa y ser asimilados por el cuerpo.
Y bueno, como recién les dije, no aumentan los niveles de glucosa tan rápido como los simples, que es un beneficio, ¿no?, para nuestro organismo. ¿En dónde encontramos estos carbohidratos complejos? Principalmente van a estar en todos los alimentos que se elaboran con cereales o harinas, todo lo que son panes, galletitas, pastas, arroz, la quinoa, en todas las legumbres, en los tubérculos y sus raíces, en toda la variedad de verduras de hojas verdes, en los frutos secos, en las semillas. En todo esto vamos a obtener energía, pero con el plus de la fibra, que nos da saciedad, nos controla el azúcar en la sangre, no permite que ese carbohidrato se deposite tan rápido en forma de grasa, nos va a permitir controlar el apetito. Así que es mucho mejor, si vamos a consumir un carbohidrato, elegir algo que tenga una estructura más compleja y que aporte nutrientes saludables para nuestro organismo. Este es un pequeño resumen de lo que hablamos recién para que tengan bien definido lo que es un hidrato de carbono simple, el azúcar, la mermelada, la miel, fruta, dulces en general, y los complejos. Dentro de los complejos, recuerden que siempre vamos a recomendar, si van a consumir un arroz, siempre en vez de que sea refinado, es preferible elegir uno integral. El arroz blanco, si bien es un hidrato de carbono complejo, aumenta el azúcar en sangre muy rápido y no nos da la saciedad que necesitamos para controlar el apetito. Después, por otro lado, vamos a tener la famosa fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? En realidad tiene que ver con hidratos de carbono, pero que no son digeribles, es decir, que el cuerpo no los puede procesar, no los puede absorber. Y a pesar de eso, más allá de que sea esa condición, otorga muchos beneficios. El consumo regular de este alimento lo que hace es proteger toda la salud del tracto digestivo, ahora vamos a ver los beneficios que tiene, y nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. Al dar saciedad previene la obesidad, controla los niveles de glucemia en la sangre, por eso ayuda a prevenir la diabetes. La Organización Mundial de la Salud va a recomendar que la ingesta diaria de fibra sea de entre 25 y 40 gramos por día, para obtener todos los beneficios de la fibra dietética. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cubrimos esa recomendación diaria? A veces uno dice, no, pero 25 o 40 gramos es un montón, ¿dónde meto tanta fibra en la distribución de comidas? Pero en realidad es bastante sencillo. Si ustedes piensan en las 4 comidas principales que hay en el día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, lo importante es incorporar o un cereal integral, o una fruta o una verdura en cada una de ellas. Acá hay un ejemplo bastante claro. En el caso del desayuno se incorporan 2 rodajas de pan integral y con eso ya tengo aporte de fibra en la mañana. En el caso del almuerzo, acá se incorporan espinacas como vegetal y 2 ciruelas de postre. Después tenemos la merienda, donde se incorporan copos de avena y una manzana como fruta. Y por último tenemos la cena. En la cena también se incorporan 2 tomates, que puede ser en una ensalada, y una pera de postre. Entonces, garantizando la ingesta de 5 porciones de fruta y verdura en las comidas, ya estamos cubriendo la totalidad de fibra que se recomienda por día. De hecho, la totalidad de este menú es 28,6 gramos. Y a partir de 25 gramos ya estamos dentro de la recomendación, así que estaríamos bien. Es un aporte de fibra en cada comida principal. Ni hablar si agregamos frutos secos, semillas a los snacks, a las colaciones, o si consumimos legumbres. Ahí también incrementamos el aporte de fibra. Dentro de la fibra vamos a distinguir 2 grupos. Lo que es la fibra soluble, que absorbe agua, y la insoluble. La fibra soluble actúa más bien a nivel estomacal, en el estómago. Lo que hace es absorber agua y se transforma en gel. Va a dar mucha saciedad, nos va a permitir controlar el azúcar en sangre, que la glucemia no se absorba tan rápido. La fibra inhibe la absorción del colesterol y la grasa de la comida, por eso es tan importante incorporarla en la dieta. Y la soluble la vamos a encontrar principalmente en todo lo que son legumbres, frutos secos, en el salvado de avena, en la avena, las semillas y los cítricos. Y la fibra insoluble, por otro lado, no absorbe agua, pero tiene una función específicamente a nivel intestinal. Acelera el paso de los alimentos a través del tubo digestivo,
aumenta el volumen de las heces, lo que facilita el movimiento peristáltico del intestino, evita la constipación, el estreñimiento. También, en consecuencia, al no digerirse, da mucha saciedad y protege al colon de cáncer, ayuda a prevenir el cáncer de colon. Es por eso que también es muy importante incorporar en la dieta. La insoluble la vamos a encontrar básicamente en todo lo que es trigo integral, en los cereales integrales ricos en trigo, en las legumbres, verduras de hojas verdes, salvado de trigo principalmente. La soluble en el salvado de avena, como para que les quede una referencia, y la insoluble en el salvado de trigo. Ahora, la consulta es, si consumo demasiados carbohidratos, ¿qué consecuencias puedo tener? ¿Los hidratos de carbono engordan? ¿Debo eliminarlos de la dieta? ¿Ustedes piensan que me hacen aumentar de peso los hidratos de carbono? Exacto, un poco de verdad en todo lo que dijeron. En realidad, comer más calorías de la que el cuerpo necesita de cualquier macronutriente me va a hacer aumentar de peso, ya sean grasas, carbohidratos, sea el nutriente que fuere. Entonces, lo importante es medir las porciones. Pero más importante que la cantidad o el volumen que estoy consumiendo es la calidad de nutrientes que le estoy dando al organismo. No es lo mismo consumir un pocillo de arroz blanco para el cuerpo que un pocillo de arroz integral, precisamente por toda la acción que tiene la fibra y los beneficios que hablamos anteriormente. Cuando consumo arroz integral, la digestión va a ser mucho más lenta, voy a tener mucho más saciedad, no se van a generar esos picos de glucemia que me van a abrir el apetito tan prontamente. Lo mismo le va a pasar cuando consumen, por ejemplo, una factura, una media luna o un pan integral tostado con mermelada. Yo como la media luna y en el momento estoy lleno, porque la media luna, además de carbohidratos simples y azúcar, viene acompañado de grasa. Pero la realidad es que al rato de haberla consumido se me va a despertar el apetito enseguida. En cambio, si consumo algo integral, voy a sentir saciedad y esa saciedad se va a mantener por más tiempo. Esa es la acción de la fibra y la importancia de elegir los hidratos de carbono integrales. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que recién les contaba. Como les decía recién, la mayor cantidad de hidratos de carbono complejos que hay que consumir, más cantidad de complejos que de simples y preferentemente elegir los integrales. ¿Qué pasa cuando? Este es un poco el resumen del mecanismo que sucede en el cuerpo cuando uno ingiere cantidad de hidrato de carbono simple o harinas refinadas que no tienen fibra. Se absorben muy rápido, la glucosa pasa muy rápido a la sangre y se genera un pico de glucemia o hiperglucemia que hablábamos recién. Interviene en ese momento la insulina. La insulina es una hormona que va a fabricar el páncreas y que su función es reducir la glucosa de la sangre, sacarla de la sangre y enviarla a otro lado. Cuando llega toda esa carga de azúcar, como les decía recién, la transporta a las células, la reserva en músculo o en hígado, o si no, la transforma en grasa. Cuando no se genera la saciedad y llega tanta cantidad de azúcar, esta glucosa se almacena en forma de grasa. Ese pico de azúcar en sangre que subió tan rápido baja muy rápido y de nuevo vuelvo a tener apetito. Entonces se entiende más o menos, ese es el mecanismo de consumir harinas refinadas o hidrato de carbono simple en exceso. Este es un poco también el resumen de lo que hablamos recién. Las harinas refinadas tienen la ventaja que nos van a dar energía en el momento. Entonces, si yo quiero hacer un deporte y necesito energía al instante, está bueno en ese caso optar por un plato más bien refinado. La desventaja es que si yo no uso esa energía, el cuerpo la va a terminar almacenando en forma de grasa. Por el contrario, todo lo que es complejo, la ventaja es que me va a dar energía durante más tiempo. Tal vez no será tan inmediata, pero va a perdurar por más tiempo, pero no me va a generar esos picos de glucemia que perjudican la salud. Bueno, ahora vamos a ver estrategias para reducir el consumo de carbohidratos refinados. Estos son en realidad hábitos saludables
para ir incorporando a medida que pasa el tiempo. El primero es elegir alimentos integrales en lugar de carbohidratos refinados. Siempre si buscamos controlar el consumo de carbohidratos como una forma de seguir una dieta balanceada, está bueno elegir todos aquellos carbohidratos que son complejos e integrales, como arroz integrales, harinas integrales, panes integrales, cereales integrales. Estos, como dijo mi compañera, son de digestión más lenta, lo que va a darnos más saciedad y no nos va a aumentar, no vamos a tener picos de glucemias en sangre. También son más beneficiosos porque tienen fuentes de vitaminas y minerales y además nos aportan fibra. Evitar el azúcar y los dulces. Acá tratamos de evitar lo que serían los postres, los productos de pastelería, bebidas azucaradas, las golosinas, que pueden tener un sabor muy agradable, pero nos van a ofrecer pocos nutrientes saludables, lo que nosotros le llamamos calorías vacías, que quiere decir que no quiere decir que no nos aporten calorías, sino que las calorías que nos aporten no tienen nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita. Además, aumentar la cantidad de carbohidratos simples en tu dieta de manera significativa. O sea, cuanto más carbohidratos simples consumimos, va a generar como un tipo de adicción, porque vamos a tener menos saciedad, entonces enseguida vamos a querer seguir comiendo más carbohidratos simples. Si sentimos la necesidad de comer una colación dulce, una de las opciones son frutas, postres lácteos caseros sin adición de azúcar. Podemos hacer budines, muffins sin el agregado de azúcar. Y utilizar endulzantes alternativos que no aporten calorías extras, como stevia, sucralosa, xilitol. Nosotros acá nombramos estos edulcorantes que son de origen natural. Después también están los edulcorantes artificiales, como acesulfame, aspartamo, son todos edulcorantes que no tienen calorías extras. Bueno, abandonar las bebidas azucaradas, todo lo que son jugos industriales, bebidas saborizadas, gaseosas, batidos a base de leche, tienen muchísima cantidad de azúcar y de sal, que la verdad que nuestro cuerpo no necesita. Y al ser líquidas, la verdad que no nos aportan saciedad, entonces siempre preferir el agua mineral. Al agua mineral se la puede saborizar con rodajas de limón, rodaja de naranja, que es una buena opción para hidratarnos. O también se puede optar por bebidas saborizadas bajas en calorías, jugos de fruta, no excederse con los jugos de fruta tampoco, porque si bien tienen fibra o nos aportan vitaminas y minerales, cuando exprimimos el jugo de fruta, en realidad lo que consumimos son los carbohidratos simples, como tienen las frutas. Variedad de infusiones, té verde, té rojo, el agua de coco también es una opción para hidratarse. Bueno, acá es consumir más vegetales y restringir los tubérculos. Tubérculos sería papa, batata, mandioca, maíz, por la cantidad de almidón. Si bien está bueno consumir estos tubérculos, la idea es no consumirlos en el almuerzo y en la cena, sino ir variando. Podemos tener un almuerzo con vegetales crudos y en la cena sí incorporar vegetales cocidos. Bueno, elegir variedad de vegetales de hojas verdes, como lechuga, selga, espinaca, albahaca, coliflor, brócoli, que contienen muy pocos carbohidratos en su composición y además nos van a aportar mucha cantidad de fibra, vitaminas y minerales y antioxidantes. Asegurar una ingesta correcta de proteínas. Reemplazar una comida rica en carbohidratos, por ejemplo, un plato de pastas, por una proteína, por ejemplo, como carnes rojas magras, de pollo, de pescado, de cerdo puede ser, no proveen carbohidratos y nos proporcionan mucha saciedad. Acá siempre nos enfocamos en incorporar los 3 macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas.
Bueno, las proteínas tienen función estructural y forman parte del esqueleto de muchas células y además forma todo lo que sería el tejido muscular en nuestro cuerpo, o sea que es necesario consumir proteínas. Bueno, otros alimentos ricos en proteínas son los frutos secos y las semillas que se le pueden agregar a las preparaciones para dar más saciedad, también para aportar más fibra. Y el huevo y los lácteos descremados como leche, yogur y quesos. La forma de cocción de los alimentos siempre vamos a preferir aquellos que sean al horno o a la parrilla, tratar de evitar las frituras y en lo posible si se puede evitar el rebozado que contienen carbohidratos adicionales, mejor. También se le puede poner una variedad de hierbas o especias para darle más sabor a las preparaciones. Y en el caso que se quiera rebozar algún alimento, se pueden usar salvado de avena o hojuelas de avena que le van a dar una consistencia más crujiente y va a ser más nutritivo porque tiene mayor contenido de fibras y va a dar más saciedad también a esa preparación. Bueno, limitar las porciones. Acá nosotros pusimos un plato que sería el plato ideal, que es medio plato de verduras, que pueden ser verduras, siempre está bueno combinar en el día verduras crudas y verduras cocidas. Un cuarto de plato es lo que sería cereales y legumbres, ahí estaríamos incorporando carbohidratos complejos, en lo posible que sean integrales. Y el resto que queda del cuarto de plato sería lo que serían las proteínas, que puede ser carnes rojas magras, pollo, pescado o cerdo. Bueno, a los vegetales se le puede agregar también frutos secos y semillas, como hablamos anteriormente, que le van a aportar más saciedad y fibra. Y revisar siempre las etiquetas de los productos. Muchos alimentos industrializados tienen adición de azúcar en exceso y de sal. Entonces es importante que cuando vayamos al supermercado leamos las etiquetas, los rotulados y veamos la composición de cada producto y revisemos las porciones. Porque muchas veces pasa que compramos un alfajor y te dice un alfajor son 2 porciones. Entonces uno piensa que un alfajor es una porción nada más, y no, hay que leer las porciones de cada producto y también la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas que me proveen esas porciones. Bueno, y esto es conocer el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es un concepto que nos va a ayudar a clasificar los alimentos según su impacto sobre la sangre, sobre el nivel de glucosa en la sangre, después de consumirlos. Esto va de una escala de 0 a 100 y siempre el patrón que compara estos alimentos es la glucosa, que tiene un índice glucémico de 100. Aquellos con valores por encima de 70 se denominan con índice glucémico alto. Entonces acá vamos a restringir todos aquellos alimentos que tengan índice glucémico alto, ya que nos van a dar menos saciedad y van a generar picos de glucemia. Es más o menos lo que estuvimos hablando entre los carbohidratos simples y los complejos. Los carbohidratos simples, acá por ejemplo pusimos una clasificación, en índice glucémico alto figuran la mayoría de los carbohidratos simples, porque nos van a dar menos saciedad y nos van a hacer estos picos de glucemia en sangre. Tenemos índice glucémico alto de 100 a 70, azúcar, miel, mermeladas con azúcar, dulces, golosinas, los jugos de fruta, pan blanco, arroz blanco, las pasas de uva, el helado, cereales azucarados, fideos de arroz. En índice glucémico medio de 69 a 50 tenemos cereales para el desayuno, bananas, ya entra el arroz integral, avena, pan integral, pastas cocidas al dente.
Siempre está bueno preparar las pastas al dente porque la digestión va a ser más lenta, porque a uno le va a al organismo le va a costar más absorber las pastas al dente, así que por eso lo pusimos en índice glucémico medio. Índice glucémico bajo de 49 a 0, ahí tenemos todo lo que sería el salvado, frutos secos, leche, yogur, quesos, legumbres, durazno, pera, manzanas, verduras de hojas verdes, zanahoria cruda, zapallitos verdes. También si consumimos frutas con la cáscara también eso va a disminuir un poquito más el índice glucémico porque la cáscara de las frutas tiene también contenido de fibra y además nos aporta muchas vitaminas y minerales. Y crear hábitos alimentarios que se puedan continuar en el tiempo. Evitar todas aquellas dietas que están de moda, que se pueden seguir por un lapso de tiempo hasta que uno se termina cansando y termina su rutina y termina cayendo en su rutina. Muchas dietas proteicas, bajas en carbohidratos pueden ser muy restrictivas para adoptarlas a lo largo del tiempo y la idea es consumir todos los macronutrientes durante todo el día. En su lugar, hacer cambios a lo largo del tiempo, incorporar hábitos saludables, que a lo mejor hoy incorporo un hábito saludable, a la semana siguiente incorporo otro y eso se va a mantener más en el tiempo que hacer estas dietas restrictivas. Sí. Para el desayuno, si no se comen las pan integral, ¿cuál es el mejor desayuno para el? Siempre tratamos en cada comida de que estén los 3 macronutrientes. Entonces se puede hacer, si consumís lácteos, puedes incorporar copos de maíz sin azúcar o salvado de avena con alguna fruta o algún mix de frutas secas también. Pero la banana, por ejemplo, tiene índice glucémico medio. Tiene que ser una fruta con índice glucémico bajo. Sí, pero también estás incorporando fibra también a tu desayuno porque estás incorporando o copos de maíz integrales o salvado de avena. ¿Tu nombre? Disculpame. Mi nombre es Mercedes. Mercedes, lo que acaba de decir Mercedes, un segundito. Lo que acaba de decir Mercedes es muy importante, porque volviendo a la clasificación que dijo Sole, depende de nosotros subir o bajar ese índice glucémico. Un muy buen ejemplo es la banana, por ejemplo. La banana es una fruta que tiene índice glucémico medio y va a depender de nosotros si sube o baja, porque mismo nos damos cuenta cuando la consumimos. Si está una banana bien madura, es mucho más dulce, es mucho más fácil de digerir, se palpa justamente en la boca, en el sabor. Entonces, en ese caso, ese índice glucémico va a ser mucho más alto. Si yo quiero bajar el índice glucémico, voy a justamente elegir una banana menos madura, más tendiente a verde. Me va a costar más digerirla, me va a dar más saciedad. Y lo mismo pasa, como decía Sole, también de los jugos. Un vaso de jugo de naranja, fácil 2 naranjas, 3 naranjas. Y tal vez cuesta mucho más comer la unidad de naranja. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos incorporando la fibra, que nos da mucha más saciedad. Tal vez consumimos una naranja, llegamos a las 2 naranjas y decimos, ya estoy lleno. A las 3 naranjas lo más probable es que estemos definitivamente llenos. Eso justamente es el poder de la fibra. Y lo que justamente decía Mercedes es importante, depende de nosotros la elección de ese carbohidrato, ¿sí? Pasa lo mismo también, hay muchísimos ejemplos. El puré instantáneo con el puré de papas, ¿sí? El puré instantáneo ya está justamente mucho más deshidratado, ya el sistema digestivo no tiene que hacer nada, se absorbe directamente, ¿sí? Una aclaración que viene al caso. Sí, lo del jugo de naranja también es porque si comemos la fruta entera vamos a comer una, como dijo mi compañera. El jugo de naranja, cuando uno lo pide, si va a desayunar o lo hace en casa, llenamos el vaso. Y con una naranja llenaríamos esto de un vaso. Entonces se hace 3 o 4 naranjas exprimidas y eso es muchísimo. Muchísima glucosa que en el desayuno recién nos levantamos y hace un pico de glucosa en sangre. ¿Es notable el cambio, que consumís la naranja? Sí.
Sí, porque nos está aportando mucha fibra también. Bueno, la idea es no restringir los hidratos de carbono o hacer dietas muy restrictivas en ninguno de los 3 macronutrientes. También por esto, porque los hidratos de carbono, como nos aporta la energía para que hagamos nuestras actividades diarias en el día, si nosotros los restringimos nos puede provocar fatigas o alteraciones de las funciones cognitivas. Bueno, aunque los hidratos de carbono son la principal fuente de energía, el organismo también puede utilizar grasas y proteínas para obtener energía, pero va a exigir más a lo que serían los riñones y al hígado. Y también cuando se metaboliza tanto las grasas y las proteínas para darnos energía, se liberan cuerpos cetónicos que van a acidificar la sangre, y dañan la salud. Y además son dietas bajas en fibra. Si nosotros sacamos los carbohidratos, no nos van a aportar fibra. Entonces, consumir cantidades moderadas del tipo correcto de hidratos de carbono nos va a mantener correctamente nutridos y nos va a permitir mantener un peso saludable. Bueno, siguiendo con lo que hablábamos recién de los buenos hábitos, que es tan importante generar buenos hábitos alimentarios y no caer en dietas restrictivas que nos pueden llegar a dañar la salud a corto o largo plazo, la mala alimentación nos puede llevar a tener en consecuencia un sobrepeso o una obesidad. De acuerdo a varios estudios antropométricos donde miden la circunferencia de la cintura o la circunferencia de la cadera y se genera una relación entre ambas, se ha observado que la grasa en el cuerpo se puede disponer en forma distinta. Y de acuerdo a eso son las enfermedades que se pueden generar. Por ejemplo, hay una obesidad que es muy típica en donde la grasa se concentra en toda la región abdominal, que es lo que se llama obesidad androide o tipo manzana. Es una obesidad muy característica que se da más que nada o con mayor prevalencia en los hombres. Esto tiene que ver a una condición genética y condiciones hormonales. Esta grasa abdominal, imagínense que está entre las vísceras, es lo que se llama grasa visceral. Es una grasa que es de alto riesgo para la salud. Ustedes imaginen que en el abdomen está el intestino, están los riñones, el hígado, el estómago, el páncreas, órganos vitales. Y a su vez, esa grasa abdominal comprime el tórax. Es por eso que la obesidad androide o tipo manzana se relaciona con mayor riesgo de enfermedades crónicas que tienen que ver con la hipertensión, la diabetes, dislipemias, altos niveles de colesterol o triglicéridos en sangre, y predispone a que la persona sufra con más frecuencia algún tipo de evento cardíaco o enfermedad coronaria. Por eso que lo ideal es no tener obesidad, ¿sí? Pero este tipo de obesidad es la que nos predispone a tener un evento coronario. Y por otro lado tenemos otro tipo de obesidad que es la ginoide o tipo pera, que es una obesidad que se caracteriza en que la grasa se deposita más bien en las piernas y en la cadera. Y por una cuestión también hormonal y de genética se da más que nada en las mujeres. Esta grasa, si bien no se asocia específicamente a lo que es un evento coronario, se asocia a otras enfermedades que tienen que ver con el retorno venoso, varices, algún trombo, artrosis de las rodillas, precisamente por el peso que genera la grasa en las piernas. Es básicamente como para que tengan una idea que existen este tipo de distribución de grasa y cuáles son las enfermedades a las que nos podemos disponer si sufrimos de sobrepeso o obesidad. La idea es estar en nuestro peso, ¿no? Es un peso saludable, peso ideal, que es el que nos corresponde de acuerdo a nuestra altura, nuestra contextura física, y las calorías dependiendo también de la actividad física que realicemos a lo largo del día. Bueno, ahora viene un grupo de recetas que les dejamos muy lindas, que espero que les gusten. Las hicimos en nuestros talleres de cocina y todo siguiendo el mismo principio, ¿no? La elección de hidratos de carbono complejos, más saludables, aporte de fibra a la dieta. Espero que las puedan implementar o incorporar en la dieta de todos los días. Tenemos tabulé de quinoa. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? decime. Sí. ¿El salvado de trigo es lo mismo que el
Son cosas diferentes. El salvado, o sea, vos tenés el grano del cereal de trigo. El salvado de trigo es lo que se obtiene de la cáscara del grano. Y el germen de trigo es el que se obtiene de la parte más interior del grano y aportan nutrientes distintos. El salvado de trigo es más oscuro, es mucho más rico en fibra insoluble. ¿Cuál es el más recomendable? Es que en realidad los dos cumplen funciones diferentes. El germen de trigo es muy antioxidante, es muy rico en grasas protectoras, aporta un montón de omegas, vitaminas y minerales. Si tenés que consumir, te diría que consumas los dos por igual. Incorpores el salvado de trigo por el gran aporte de fibra y el germen de trigo. En realidad, el germen es la porción más interna del grano, que es, digamos que es muy rica en nutrientes y es la cual va a utilizar el grano para desarrollarse, ¿sí? Y germinar. Por eso el germen de trigo es muy rico en muchos nutrientes, por eso recomendamos consumirlo. Y el salvado, sí. Y decime, viste que ahora viene la avena instantánea, Sí. y la de cocción. Creo que el germen de trigo también, o el salvado debe venir instantáneo Sí. con cocción. ¿Cuál es tu recomendable? Si bien lo práctico, no, mejor que sea que no cocinar más rápido y todo. Mira, Avena, sí. por lo menos, empecemos. La avena tenés la que es la fina gruesa, la que no está precocida y la instantánea. En realidad depende para qué lo vayas a usar. Todo lo que sea natural siempre es mejor porque al no tener un proceso industrial y no estar precocido, conserva intacto toda la calidad nutricional. Pero la fina o gruesa, la que no está precocida, necesita alguna cocción, que es la que vos incorporás en cualquier receta dulce o salada. Si lleva cocción, elegí una arrollada que no esté cocida. Si vas a usarla en alguna granola, estás apurada y no vas a someterla a ningún tipo de cocción, usás la precocida. Siempre es mejor ir a lo natural, pero no es que no tiene aporte de nutrientes la que está precocida. Es una cuestión de practicidad que te permite agregar directo a las preparaciones. Después, volviendo al salvado de trigo o al germen de trigo, esos son productos naturales que es preferible consumirlos en su condición natural y están listos para incorporar a las preparaciones. No necesitan precocción previa. Ay, me fui. El salvado de trigo, muy rico en fibra, lo puedes incorporar directamente a un pan, a unas galletitas, un budín, porque le aporta gran variedad de fibra a la dieta. Te va a dar muchísima más saciedad. Y el germen de trigo es muy antioxidante y muy rico en nutrientes, así que cualquiera de los dos los vas incorporando a la dieta, pero igual. Bien, el tabulé de quinoa o ensalada es tipo tabulé se le dice a las ensaladas árabes que mezclan, bueno, cereales con muchos vegetales, verduras, condimentos. ¿Conocen la quinoa? Bueno, en otros talleres hemos hablado, en otras charlas hemos hablado también de la quinoa. La quinoa particularmente es considerada un pseudo cereal para quienes no la conocen. Y es pseudo cereal quiere decir que es casi un cereal. Porque si bien uno la consume como un arroz, la composición química es un poquito diferente a la de los cereales. Si bien aporta carbohidratos complejos y mucha fibra, tiene proteínas de alto valor biológico. Aporta prácticamente todos los aminoácidos esenciales. Por eso es que se equipara a la proteína de la carne. No sé si hay alguna persona que sea vegana o vegetariana. Sí, vegetariana. Bien. ¿Y consumís quinoa? Sí. Bueno, normalmente las personas vegetarianas para reemplazar la proteína que aporta la carne, bueno, tienen que hacer complementaciones en la dieta, pero una opción que es muy saludable y que permite incorporar proteínas de alto valor biológico es la quinoa. Sí. Sí, mira, en una persona diabética tiene mucha cantidad de fibra, ¿sí? La quinoa. Por ahí no equipara la misma cantidad de fibra que un arroz integral, pero en una porción medida pueden consumir, porque es hidrato de carbono complejo y fibra y va a dar saciedad, lentece la absorción de la glucemia y no eleva el azúcar en sangre tan rápido. Normalmente recomendamos para diabéticos medir la porción y si van a consumir quinoa o por ejemplo un arroz blanco, siempre enlentecer la digestión con la adición de algún fruto seco, alguna semilla, con verduras, vegetales como en este caso. En este caso no habría problema, en una porción medida un diabético podría consumir. Junto con el arroz.
porque el arroz blanco no tiene nada de fibra, entonces no me enlentece la digestión, no me da saciedad. En la misma porción, en el mismo plato, yo incorporo verduras o algún fruto seco, semilla, que sí me aporta la fibra que le falta al arroz. Bueno, la quinoa lo que tiene es como un superalimento, que recién dijimos todas las propiedades, aporta prácticamente todas las vitaminas y minerales que hay que consumir en el día. Y lo que tiene es la particularidad de que hay que lavarla antes de cocinarla, pero como quizás mucha gente lava los porotos, las legumbres, tiene una sustancia que es amarga, una saponina, que es una sustancia jabonosa que hay que sacársela. Son 5 minutos de lavado en un colador de malla fina, se pueden jugar 5 veces para remover el agua y ver que el agua no salga ni jabonosa ni blanquecina. Una vez que el agua está transparente, está lista para consumir. En este caso, para la receta vamos a usar quinoa, un cuarto de quinoa, que puede ser quinoa blanca, quinoa roja, hay bastantes variedades de quinoa. La roja tiene una crocantez un poquito diferente a la blanca. Las dos se lavan y se cocinan por igual. Un poquito de sal y vamos a usar variedad de vegetales, todo colorido. Media cebolla blanca, media cebolla morada, un tomate, un morrón verde, perejil cantidad necesaria, menta, pimienta negra y jugo de limón. Lo que vamos a hacer es cocinar la quinoa. La quinoa lo bueno es que se cocina como un arroz blanco, en realidad, se cocina bastante rápido. ¿Qué proporción de agua lleva para que no te quede sequita? La proporción es 2 por 1, sí. 2 de agua por 1 de quinoa. Son 15 minutos de cocción y van a ver que las semillitas se abren tipo hojuelitas. Una vez que la lavamos, la cocinamos, después la dejamos enfriar. La separamos, por otro lado vamos a picar todas las verduras, las cebollas, la menta, los tomates, el morrón verde, el perejil, y en un bowl vamos a mezclar toda la preparación, la quinoa con las verduras, vamos a utilizar las especias que nos guste o salpimentamos, agregamos jugo de limón y aceite de oliva. Les recomiendo que lo hagan porque queda una textura muy rica. A su vez a esto le pueden agregar semillas o nueces para darle más crocanteza a la preparación. Lo importante es que estamos eligiendo calidad de nutrientes y por supuesto medir la porción, ¿no?, que vayamos a consumir. Sí. ¿Esto qué es? ¿Una porción para una persona? No. Sale un plato bastante abundante. Después, bueno, por supuesto que... Sí. Imaginen que la quinoa, si es un cuarto, aumenta el doble de volumen de lo que es el principio. Así que no, es bastante rendidora. Esta receta sí rinde muchísimo. Bueno, y acá tenemos una receta que nos consultan bastante, las crackers de semillas. En realidad siempre nos piden recetas sin harina. Galletitas sin harinas o panes sin harinas, que también es un poco complejo el tema. Pero bueno, en este caso es una receta de de galletas que solo lleva semillas, no tiene ningún agregado de harina. Para hacer estas crackers vamos a usar semillas de lino, semillas de girasol, las semillas de zapallo. ¿Las conocen a las de zapallo? En este caso usamos las peladas, que son muy antioxidantes, muy ricas en hierro. Las semillas de sésamo, un vaso de agua, sal marina y condimentos. En este caso los condimentos que usamos fueron curry, pimentón y orégano, una cucharadita de cada uno. Decidimos hacerlas saladas, pero si ustedes quieren le pueden agregar otras especias y la pueden hacer dulce. Se le agregan canela, anís, clavo de olor y pueden hacer una versión de las galletitas dulce. Sí. ¿Vas a dar apuntes y todo esto? Estas recetas, en realidad normalmente en las otras charlas nos manejamos, que le entregamos la información acá, Diagnóstico Maipú, y ellos les proveen la información a ustedes a través de los mails, o tal vez después se lo pueden solicitar a los chicos. Sí, no, para que no estén anotando, si quieren sacar fotos, no hay problema. ¿Cómo es la receta? Lo que vamos a hacer es mezclar todas las semillas. Vamos a procesar las 3/4 partes de todas las semillas que juntamos y un cuarto restante vamos a dejarlas enteras. Las vamos a dejar enteras por 2 razones. Primero, para que le dé crocantez a la semilla, porque tenemos nuestra harina va a ser harina de semillas. Las semillas enteras le van a dar, digamos, la crocantez y las van a hacer más vistosas. Y por otro lado, vamos a añadirle agua a esta preparación. Vamos a colocar en un bowl las semillas, tanto procesadas enteras, y le vamos a añadir agua. Vamos a dejar reposar esta preparación durante media hora, hasta que las semillas de lino empiecen a tener una textura gelatinosa.
Como no vamos a usar ninguna fuente de ligue, no vamos a usar huevo, bueno, o ningún otro alimento que permita ligar la preparación, lo que sucede es que las semillas de lino, al dejarlas en remojo, generan un gel o un mucílago que permite en sí mismo ligar las galletitas. Entonces no vamos a tener que incorporar otra preparación. De hecho, muchos veganos utilizan las semillas de lino chía en reemplazo del huevo, porque son las semillas que ustedes dejan en remojo y tienen la capacidad de generar este gel que se usa para ligar. Luego de que se forme este gel, vamos a agregar toda la variedad de condimentos y después con una ayuda de una cuchara le vamos a dar forma a las galletitas y las vamos a disponer en una placa aceitada, en una placa de silicona si tienen o si quieren usar, que también son muy prácticas. Deben quedar bien finitas pero consistentes para que no se rompan. Y después las vamos a hornear 35 minutos, 40 minutos a horno medio. Y ya están listas para consumir. Esta preparación rinde mucho, salen muchas galletitas. Depende también el tamaño o el grosor que les vayan a dar. Pueden hacer galletitas y tienen para una semana tranquilamente. Mira, en realidad no está calculada las calorías. Depende de la porción. Las calorías dependen mucho de la porción que vayas a consumir. Pero mira, en realidad, si alguna persona sufre de algún trastorno intestinal, colon irritable o divertículos, como están tostadas, recomendamos que mastiquen bien la preparación, ¿sí? En el caso de no tener ningún inconveniente, saben que el aporte de fibra, tanto para personas con divertículos o sin problemas, es importante, ¿sí? Pero masticando bien la preparación las pueden incorporar. Bueno, después tenemos... sí. Horno medio, 180 grados, 35 minutos, 40 minutos de cocción. Bueno, después les trajimos esta foto que es una receta original que hicimos en uno de los talleres de cocina y es una receta que tuvo muchísimo éxito porque es muy rica. Se las recomiendo para que la hagan o la incorporen para ustedes, para una reunión. Es un invento un poco nuestro. Es lemon cake, se llama. ¿Quieren sacar una foto? Acá viene bien para los pacientes celíacos. También. Tengo una señorita que es celíaca, tengo para comida. Para ella me va a venir bien. Bueno, ¿qué ingredientes vamos a usar para la masa, para el lemon cake? Lo que tiene de bueno es que no estamos usando ningún tipo de harina, es una torta o es un postre saludable, nutritivo, que nos va a dar saciedad, pero cuando lo probemos no es que nos vamos a sentir ni con el estómago pesado, ni es de difícil digestión, al contrario. Para la masa vamos a usar 200 gramos de avena instantánea, 200 gramos de harina de almendras, acá tenemos gran aporte de proteína porque estamos incorporando un fruto seco a la preparación, 4 cucharadas de cacao amargo, 3 cucharaditas de canela, 2 cucharadas de miel, 6 dátiles hidratados. ¿Todos conocen los dátiles? Sí. Bueno, para quien no lo conoce, el dátil es una fruta deshidratada que es muy dulce, ¿sí? Es muy rica. Sí, las palmeras. Bueno, y después vamos a usar agua cantidad necesaria. Y después para preparar la mousse de este lemon cake vamos a usar 300 gramos de almendras, 2 potes de yogur natural, un limón, una cucharadita de vainilla, 2 cucharadas de gelatina, que es lo que va a permitir gelificar la mousse, la ralladura de jugo de un limón. Bueno, y después opcional, si quieren le pueden agregar miel o algún endulzante a gusto, dependiendo si quieren algo reducido en calorías, pueden usar algún azúcar integral, pueden usar miel o algún endulzante que no aporte calorías como la stevia o la sucralosa. Para la masa, ¿qué vamos a hacer? Es una receta que por ahí tiene muchos ingredientes, pero es súper sencilla de hacer. Para la masa vamos a usar, en un recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes secos, es decir, la avena, la harina de almendras, el cacao amargo, la canela molida, y luego le vamos a incorporar la miel y los dátiles previamente hidratados. Ustedes dejan hidratando los dátiles que van a aumentar de tamaño, los cortan, le sacan el carozo y después los pisan con un tenedor, con un pisapapas, ¿sí? Tipo para que quede una mermelada o un puré de dátiles. Después lo que vamos a hacer es mezclar y amasar
hasta que quede una masa uniforme, es decir, todo lo seco le vamos a incorporar la miel y los dátiles y vamos a amasar y agregar la cantidad de agua suficiente para darle humedad a la masa. Una vez que ustedes vean que se homogeneiza la masa, ya está lista para forrar un molde. En este caso usamos una tartera desmontable, ¿sí? Para hacer la base. Y la esparcen bien para hacer la base del lemon cake. Después, por otro lado, vamos a hacer la mousse. Sí. Los dátiles se pueden reemplazar por algún otro fruto que te guste. Por ejemplo, higos, ¿sí? Puedes usar higos o cualquier otro fruto que te dé dulzor y que sea tipo mermelada. Puedes usar cualquier fruto. Ciruelas puedes usar también. Peras hidratadas. En realidad algo que sea más bien dulce. Ciruelas, dátiles, higos. Después para hacer la mousse de lemon cake vamos a dejar en remojo estas almendras durante al menos 2 horas para que se ablanden. Luego vamos a procesar las almendras con un poco de agua. Le agregamos la vainilla, el yogur. El yogur lo que va a hacer es darle cremosidad a la preparación, ¿sí? El jugo de limón, que le va a dar precisamente el sabor a limón, la ralladura y la gelatina, que puede ser una gelatina sin sabor, ¿no? La gelatina animal, la gelatina vegetal, el agar-agar, bueno, la gelatina que ustedes prefieran. En este caso usamos gelatina animal. Previamente vamos a hidratar la gelatina para evitar los grumos y la vamos a incorporar a toda la preparación que estamos batiendo. Esto lo podemos hacer con una mini pimer o una procesadora, ¿sí? En este caso, bueno, nosotros usamos procesadora. Vamos a procesar todo por 1 minuto más o menos para darle cremosidad, mezclar bien y vamos a cubrir esta mousse sobre la base que habíamos preparado previamente. Vamos a llevar a la heladera alrededor de 3 o 4 horas para permitir que la gelatina gelifique. Y está el postre listo. Es un postre muy rico, nutritivo, que bueno, va a generar mucha saciedad. Bueno, espero que lo puedan hacer y lo pongan en práctica. Bueno, no, déjate. Bueno, este también hicimos en uno de los talleres, nuggets de lenteja y arroz. Serían como si fueran las patitas de pollo, pero bueno, en este caso de lentejas y arroz. Tenemos una taza de lentejas cocidas, una taza de arroz integral cocido, 20 gramos de cebolla deshidratada, también se puede usar la cebolla fresca. Condimentos a gusto, utilizamos comino, pimentón, provenzal, sal, pimienta, 2 cucharaditas de chía ya activada, que es para que ligue toda esta preparación, y un huevo. Las opciones de rebozado puede ser salvado de avena, la cantidad necesaria, pueden ser escamas de papa también, con panko o semillas. Háblale. El panko es otro rebozador que se usa, más que nada se obtiene de la miga de pan. Es un rebozador que se usa mucho en la cocina oriental. Sobre todo para rebozar calamares, lo que hace es darle una crocantez, hace que el rebozado sea bien crocante y aireado. Los calamares se fríen, por ejemplo, en panko para darle esa crocantez. Y en este caso se lo recomiendo si lo quieren usar para hacer el rebozado de los nuggets, porque le va a dar una crocantez diferente. Si quieren hacer el rebozado más nutritivo, lo que pueden hacer es mezclar el panko con salvado de avena o el panko con semillas, ¿sí? Porque eso le va a dar aporte al panko, que es un rebozado bastante simple, que no tiene aporte de fibra, pero que queda muy rico para rebozar las preparaciones. Ese salvado de avena tiene que ser instantáneo. Salvado de avena ya se vende así, directo, listo para consumir. Digamos, es la cáscara del grano de avena. Claro, pasa como el salvado de trigo. Los dos ya están listos para consumir. Sí, en realidad es un rebozado que se hace a base de la miga de pan. Tiene otros ingredientes también, pero no está hecho con la totalidad del pan, sino que se hace con harina, algunos la adicionan con leche. Claro, como es un rebozado simple, lo único que va a hacer es darle una cobertura diferente a las preparaciones, que lo hace más crocante o más aireado. Pero si lo quieren hacer más nutritivo, como decíamos recién, lo que recomendamos es combinar el panko con semillas. Las semillas le van a dar el aporte de fibra
que le falta a este rebozado. Si quieren usar un rebozador diferente, pero al mismo tiempo darle calidad nutricional a la preparación. Ese rebozado puede servir para cualquier cosa. Sí, puedes rebozar milanesas, hamburguesas, los nuggets. ¿Se pueden hacer en horno o frito? Sí, cualquiera de las dos formas. En horno. En horno sería ideal. Sí, por eso. Frita mala palabra. No. Bueno, la preparación de estos nuggets de lentejas y arroz: en un recipiente aplastar con un tenedor o pisapapa la lenteja y el arroz cocido. Añadimos la cebolla, que ya está previamente rehogada, y la chía activada, y condimentamos a gusto. Si es necesario, pues se puede mixear más la preparación para que quede tipo puré. Dar forma de nuggets o de patitas y las rebozamos con huevo y escamas de papa o salvado de avena o pan con semillas. Y cocinar al horno hasta que estén doradas. Después trajimos un pan de avena que no tiene harina de trigo. Los ingredientes son 5 cucharadas de avena fina o instantánea, 2 cucharadas de leche en polvo descremada o puede ser harina de almendras, 4 claras, 2 cucharadas de mix de semillas, 1 cucharadita de polvo de hornear y 1 cucharadita de sal. El procedimiento es mezclar las claras a punto nieve. En un bol aparte mezclar todos los secos: avena, mix de semillas, leche en polvo, polvo de hornear y sal. E integrar a la preparación anterior las claras a nieve de forma envolvente para no bajar la espuma de las claras. Colocar la preparación en una budinera rociada con aceite en spray y hornear por 20 minutos a fuego mínimo. Este es un pan que no tiene nada de harina de trigo. La mayoría de los panes integrales tienen siempre un poquito de harina blanca de trigo, entonces esta es una opción para no consumir harinas refinadas. Bueno, acá tenemos una torta nube de limón que es sin harina de trigo, sin azúcar, sin manteca y sin gluten. Hechas. Igual por lo general, o sea, son preparaciones, las que traemos son preparaciones fáciles y de rápida cocción también, así que... Bueno, ingredientes: tenemos 2 huevos, 1 taza de maicena o almidón de maíz, media taza de harina de arroz, media taza de leche en polvo. Acá también se puede usar harina de arroz integral. Media taza de aceite, un limón, el jugo y su ralladura, una cuarta taza de yogur natural o de vainilla, 3 cucharadas de edulcorante líquido o 15 sobrecitos de edulcorante en polvo, 2 cucharaditas de polvo de hornear y semillas de amapola, que es opcional. También le pueden poner nueces picadas o almendras picadas. El procedimiento es separar las claras de las yemas, mezclar las yemas con el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, batir las claras a nieve e incorporar con movimientos envolventes a la preparación anterior, y se lleva la mezcla a un molde de torta o budín, o también se puede hacer tipo muffins, y hornear a 180 grados por 35 a 40 minutos o hasta que salga el palillo seco. Esta torta queda súper esponjosa y muy húmeda, así que muy rica. Discúlpame, si uno no usa edulcorante, ¿puede usar azúcar? Azúcar, sí, se puede usar azúcar. Sí, más o menos deben ser 200 gramos de azúcar. O miel también se puede utilizar. Sí, inclusive a pesar de que el azúcar es un carbohidrato simple, se puede elegir dentro de la variedad de las azúcares que existen, variedades alternativas más saludables. Claro, y se puede usar, porque el azúcar mascabo o integral es un azúcar que se extrae directamente de la caña de azúcar y no tiene ningún proceso de refinado. Eleva la glucemia en forma más lenta, pero es mucho más nutritiva. No se la vamos a recomendar a una persona diabética,
pero al no estar refinada tiene un montón de fibra, conserva la melaza de la caña de azúcar, que es esa sustancia viscosa que se obtiene al final de cocer la caña, donde se concentran un montón de minerales y vitaminas, que termina siendo mucho más saludable. O bueno, también está el azúcar morena, el azúcar negra. Esas son alternativas saludables de azúcar. Bueno.